Ingeniero, buenas tardes. ¿Puede dar inicio ya, por favor? De acuerdo. Eh, Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de manejo integrado de plagas y enfermedades en la producción agrícola. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime. Soy ingeniero agrónomo colegiado. Y hoy día, pues vamos a hablar, ¿no? Sobre lo que es el MIPE. Por lo tanto, vamos a conocer qué es el MIPE. El MIPE, o simplemente el manejo integrado de plagas, es un enfoque ecológico para el control de plagas y enfermedades en la agricultura. Entonces, el MIPE va a buscar, ¿no? O busca minimizar el uso de pesticidas químicos. Definitivamente, pesticidas químicos. No es que no vayan a pensar de que el manejo integrado de plagas y enfermedades es que hay que ver cómo aplicar, ¿no? Qué pasos hay que seguir para utilizar ciertos fungicidas e insecticidas. No, más bien, ¿no? El MIPE busca minimizar el uso de pesticidas químicos y maximizar el uso de prácticas sostenibles. Y vamos a ver cuáles son esas prácticas sostenibles. ¿Ok? Muy bien. Y como un objetivo de forma general del MIPE es manejar las poblaciones de plagas de forma eficiente, económico y ambientalmente responsable. De esta manera, reduciendo los impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. Definitivamente. ¿Ok? Muy bien, entonces vayamos a ¿no? A los principios básicos del MIPE. ¿Ya? Conozcamos cuáles son los principios básicos del manejo integrado de plagas y enfermedades. Primer principio es el monitoreo continuo. ¿Ya? Monitoreo continuo, lo cual consiste en observar y registrar regularmente la presencia de plagas. O sea, no es solamente, no vayan a pensar de que el monitoreo continuo o simplemente monitoreo es solamente observar, ¿no? Qué es lo que hay, em, qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar. No, también está en registrar, observar y registrar, llevar un registro de datos de lo que estamos observando, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a observar y registrar? Obviamente la presencia de plagas y enfermedades. Y también sus daños en el cultivo, qué daños está ocasionando una plaga en específico o alguna enfermedad, un patógeno en nuestro cultivo. Entonces, el monitoreo nos permite detectar problemas a tiempo y tomar decisiones basadas en datos precisos, ¿ya? Por lo tanto, en cuanto a lo que es el monitoreo y en realidad todo lo que es el proceso de MIP o simplemente MIPE, vamos a conocerlo en las siguientes presentaciones. ¿Ok? Muy bien. Y luego otro principio del MIPE es control biológico. ¿Ya? Control biológico. Entonces, ¿no? El, prácticamente el control biológico consiste en usar enemigos naturales, o el control biológico es el uso de enemigos naturales, y los enemigos naturales son los depredadores, los parasitoides y los entomopatógenos. Así es. ¿Y para qué? O sea, ¿qué tiene que ver los depredadores, parasitoides y patógenos? ¿Y qué son? Son enemigos naturales, pero ¿qué? Son insectos. En cuanto a lo que es depredadores y parasitoides, son otros insectos, ¿no? Insectos controladores que van a controlar obviamente al insecto patógeno. ¿Y qué son los entomopatógenos? Los entomopatógenos son microorganismos, ¿no? Que afectan, ¿no es cierto?, a las plagas. Así es. ¿Ya? Entonces, ¿no? Estos agentes ¿no? Vamos a mm, utilizar, ¿no? Usar para mantener las poblaciones de plagas en niveles bajos. Estos, pues, no pueden ser introducidos en fomentos
en el ecosistema agrícola. Así es. Y otro principio es el control cultural. ¿Ya? Aplicar el control cultural. Y el control cultural, pues, consiste en modificar las prácticas de cultivo para prevenir o reducir las infestaciones. Ejemplo, tenemos rotación de cultivos. Y justamente rotación de cultivos vamos a ver, ¿no? O sea, aquí solamente estamos escribiendo los principios. Ya vamos a tener entonces rotación de cultivos, también el uso de variedades resistentes. Además, la preparación adecuada del suelo y el control de malezas son prácticas culturales que nos va a ayudar a prevenir la presencia de plagas y enfermedades. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro? Control físico y mecánico. También es ¿no? un principio del MIPE. Entonces, vamos a tener métodos como barreras físicas, trampas o también la manipulación manual para eliminar plagas o enfermedades. Ya, por ejemplo, de forma manual, o sea, hay que, ¿no? Recoger las plagas que podemos observar. Ahora, en caso de enfermedades, ahí está como un control mecánico lo que es la poda. ¿Ya? La poda. Entonces, de esta manera podemos evitar que accedan al cultivo. Ejemplos, tenemos uso de redes, trampas de feromonas o la eliminación manual de plagas. ¿Ok? Muy bien. Luego, tenemos uso racional de productos químicos. ¿Ya? Uso racional de productos químicos. Entonces, los pesticidas solo se utilizan cuando es estrictamente necesario, ¿no? Basándose en umbrales económicos de daño, es decir, cuando el daño causado es por la plaga, ¿no? Que justifica el costo del tratamiento. Así es. Entonces, eh, ¿no? Prácticamente cuando hablamos del uso racional de productos químicos, estamos hablando de productos, ¿no? De fungicidas, pesticidas, entre otras. Entonces, estos productos tienen que ser selectivos, además tienen que ser menos tóxicos para los humanos y el medio ambiente. Y cuando decimos productos selectivos, quiero decir que tiene que ser específicamente para controlar un determinado plaga, ¿ya? Así es. Entonces, ahí creo que estamos claros con los principios básicos del MIPE, ¿no es cierto? A ver, Sabina, ¿está claro? Sabina. Bien, vamos a continuar, ¿ok? Entonces aquí tenemos el proceso del manejo integrado de plagas. ¿Cómo? Sí, sí, eh, está claro. Buenísimo, buenísimo, Sabina, gracias. ¿Cómo vamos a seguir los pasos, ¿no? Para hacer un manejo integrado de plagas. Pues esto es el camino. Ya, si me van a entender el camino de qué es lo que hay que primero practicar o realizar, ¿no es cierto? Y una vez que hayamos detectado un determinado plaga e enfermedad, y tomar una decisión y al final llevar un registro. Entonces, em, de eso mismo es lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Ya? Entonces, primero, en el proceso lo que vamos a hacer es la identificación del daño y de la plaga. ¿Ya? Vamos a identificar el daño. Por decir, no puedo encontrar digamos, a ver, degollaciones. En ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Puedo encontrar marchitez. Es un daño, ¿no? Y entre otros daños en nuestra planta que podemos encontrar. Y eso es lo primero que nos va a dar, ¿no? Eh, Prácticamente una alerta para poder, ¿no? Empezar con el proceso de manejo integrado de plagas. Y luego, una vez que he identificado al daño, ¿no es cierto? Lo que tengo que hacer es identificar a la plaga, al bandido, ¿ya? Identificamos. Así, no, tú eres mamá, ¿no es cierto? Entonces, tienes a tu hija
y tu hija de repente apareció con su barriga, o sea, está embarazada. ¿Es un daño o no es un daño? Cuando es un menor de edad y de que está estudiando, entre otros. Claro, puede tener, ¿no? Va a causar, digamos, ciertas, ya ciertos problemas en su educación si está estudiando, ¿no? Porque no va a tener tal vez la concentración adecuada en las primeras etapas de embarazo, entre otras, ¿no? Eso es un daño. ¿Por qué? Porque tal vez ella no, lo hizo sin querer y no te quiere decir quién es el papá. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer como mamá? ¿No? Tienes que identificar quién es ¿no? El chico, el hombre que le ha eh, hecho el daño a tu hija. Es lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, identificar al bandido, o en este caso la plaga, ¿no? Y una vez que hemos identificado el daño y la plaga, vamos a pasar a conocer, ¿no? Siglos biológicos de la plaga. Y cuando decimos siglos biológicos de plaga, está, ¿no? Por ejemplo, huevecillo, la larva, también, pupa y adulta, por decir, ¿no? En mosca de la fruta. Entonces, ese siglo biológico tenemos que saber, tenemos que conocer al bandido, incluso sus hábitats, ¿no? Donde duerme, em, ¿no? En qué momento del día es la actividad, ¿no? Donde que hace el daño es de noche, de día, en la mañana, en la tarde, cuando llueve, a dónde se refugian, todo aquello. Además de conocer su ciclo biológico de la plaga, también tenemos que conocer su ciclo biológico del cultivo. O sea, tenemos la etapa de germinación, emergencia, ¿no? Lo que es este desarrollo o desarrollo foliar, floración, ¿no es cierto? Fructificación, entre otros. Entonces son etapas o ciclos biológicos del cultivo. Y igual tenemos que conocer. Una vez que hemos ya identificado a la plaga, después ya sabemos su ciclo biológico, como también del cultivo, tenemos que pasar a monitorear y realizar el muestreo. Monitoreo y muestreo. Y obviamente relacionado a la plaga ambiente. ¿Ya? Entonces tenemos que monitorear, ¿no? Utilizando trampas, ¿no? Para detectar a la plaga. ¿Ya? Son trampas prácticamente. Y solo así vamos a saber la densidad de población de la plaga. Después, em, una vez que ya hemos tenido un monitoreo y muestreo de la plaga relacionado con el ambiente, tenemos que armar nuestro umbral de intervención. ¿Qué se tolera? O sea, ¿hasta dónde vamos a tolerar a la plaga que cause daño, ¿no? Al cultivo? Por decir, en mosca de la fruta se trabaja con 5% como preventivo, ¿ya? Como preventivo. De daño económico está ya con, ¿no? Lo que es 10%. ¿Ya? 10%, pero ya para erradicar y para control total, ¿no? Erradicación ya de mosca de la fruta ya con un umbral de 2, o sea, 20%. Entonces, no son prácticamente umbrales que tenemos que establecer. O sea, esto no es que ya vamos a tener establecido para todos los cultivos, para todos los ámbitos, no, o para todo contexto, para cualquier tipo de ambiente, no, sino esto va a nacer gracias al monitoreo y muestreo. Así es. Luego tenemos la elección de combinación de tácticas apropiadas, ¿ya? Elección de combinación de tácticas apropiadas. ¿Y qué es las tácticas apropiadas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de método de control. En este caso, método de control, tenemos control cultural como preventivo, también tenemos control mecánico y físico, también tenemos control biológico y control químico. Entonces, no, estos métodos de control tenemos que elegir. Entonces, ahí una vez que ya tenemos con este umbral de intervención, ya viene
toma de decisiones, ¿no? Tomamos una decisión, con qué método vamos a trabajar y lo aplicamos. Y una vez que hemos aplicado, ¿cómo sé que mi aplicación ha sido eficiente, que ha sido efectivo? A través de la evaluación. Entonces, el último paso es la evaluación. Vamos a evaluar, ¿no? Si ha sido efectivo, igual, ¿no? Con el trampeo, con la muestra. Ahí vamos a ver si seguimos teniendo la presencia de plaga o no, ¿no? Y tenemos que registrar nuestros resultados, lo cual nos ya queda como un historial, lo cual nos va a servir para poder hacer comparaciones, ¿no? Con futuras prácticas de control. Ya está. Es lo mismo, el mismo proceso para las enfermedades. Identificar al daño, ¿sí? Identificar al patógeno, qué patógeno, conocer su ciclo biológico del patógeno, del cultivo, después monitorear, muestrear, igual, ¿no? Aunque el umbral de intervención, eh, bueno, en ciertas, digamos, en ciertas enfermedades igual vamos a trabajar por porcentaje. Luego está la elección de combinación y la evaluación de registros. El mismo proceso, ¿ya? Muy bien. Entonces, bueno, aquí vamos a ver lo que es la identificación y monitoreo de plagas y enfermedades, ¿no? Lo que hablábamos del monitoreo. ¿Por qué? Porque es una vez que hemos identificado, o es el primer paso, ¿no? A ver, vamos a regresar. O sea, ¿cuál es el primer paso? Identificación, ¿no es cierto? Identificación. Entonces veamos, ¿no es cierto? No, un poquito más profundo sobre la identificación y monitoreo de plagas y enfermedades. Ya, entonces, ¿por qué tenemos que identificar? Porque es la clave, ya es la clave para evitar tratamientos innecesarios o incorrectos. Entonces, existen, ¿no? Diversos tipos de plagas, insectos, ácaros, moluscos, entre otras, y también tenemos enfermedades a base de hongos, bacterias, de virus, ¿no? Que pueden afectar los cultivos. Entonces, un error en la identificación puede llevar a aplicar a medidas ineficaces y desperdiciar recursos, lo cual no es bueno, no es bueno. Y luego tenemos, ¿no? Pasos, ya pasos para una correcta identificación, ¿ya? ¿Cómo identificamos? Hemos hablado, ¿no? En el proceso hemos hablado de la identificación, ok, pero ¿cómo? Y para eso tenemos aquí los pasos adecuados. Primero es la inspección visual. Entonces, tenemos que examinar las plantas y el entorno en busca de signos visibles de plagas o síntomas de enfermedades. Hojas dañadas, por ejemplo, manchas, presencia de insectos, entre otras. Y una vez que hemos inspeccionado, em, tenemos que tener, ¿no? Eh, lo que es o saber la taxonomía, ¿no? La taxonomía de las plagas. Entonces, eh, es clave, ¿no? Prácticamente clasificar a las plagas o enfermedades. ¿Por qué? Porque solo así vamos a saber qué tipo de insecto es. Entonces, tenemos que conocer las características morfológicas, ¿no? Como el tamaño, el color, forma del cuerpo, patrón de alas en insectos, entre otras. Entonces, es importantísimo el uso de claves taxonómicas. Luego, ¿no? Consulta con expertos, o sea, si no sabemos de lo que es qué es, ¿no? ¿Qué especies? Entonces, como ya tengo ya la caracterización taxonómica, ¿no? La caracterización de la morfológica de la plaga, tengo que consultar, ¿no? Esto es lo que tenía este tamaño, tenía este color, tenía forma del cuerpo, ¿no? Que es alargada, eh, sus alas son cortas, entre otras. Lo vas explicando. E incluso, ya que hoy en día tenemos la tecnología, no podemos tomar fotografías al insecto plaga.
Entonces, con esa fotografía ya vamos a consultar con un experto. En caso de duda, pues los agrónomos y los fitopatólogos, que son especialistas en, ¿no? en fitopatología vegetal, pueden ayudarnos a identificar a la plaga o enfermedad correctamente. Y luego viene lo que es el laboratorio de diagnóstico. Pues a veces las enfermedades son difíciles de identificar a simple vista, por lo que puede ser necesario enviar, ¿no? muestras a laboratorios especializados para un diagnóstico preciso, ¿no? Como pruebas de cultivos de hongos o bacterias, o la identificación de virus mediante técnicas moleculares, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos luego lo que es el monitoreo de plagas y enfermedades. Entonces, el monitoreo pues implica ¿no? Lo que es la vigilancia sistemática y frecuencia de los cultivos para detectar la presencia de plagas o enfermedades. Y de esta manera determinar su nivel de incidencia. Y esto pues permite actuar a tiempo antes de que el daño sea significativo o que las poblaciones de plagas alcancen niveles críticos. ¿Ya? Entonces es importantísimo el monitoreo. Y aquí tenemos métodos de monitoreo, ¿ya? Igual, inspección visual. Inspección visual consiste, ¿no? en la observación directa de las plantas, lo que es el ambiente circundante. Entonces, vamos a examinar las hojas, tallos, frutos y raíces en busca de daños visibles, ¿ya? También excrementos, huevos o individuos de plagas, ¿ya? De esa manera vamos a inspeccionar. En el monitoreo tenemos, ¿no? trampas para utilizar. Ya entonces vamos a tener trampas de feromonas, trampas pegajosas y trampas de luz. Las trampas de feromonas no atraen a plagas específicas como polillas o escarabajos, también a mosca de la fruta, por ejemplo, que facilita su captura y lo que es el conteo, ¿no? Cuánto va a caer a la trampa, ¿no? Entonces, buenísimo para poder monitorear, ¿ya? También las trampas pegajosas, y mayormente en trampas pegajosas lo que vamos a utilizar son adhesivos, ¿no? Que atrapan insectos voladores pequeños como pulgones, moscas blancas y trips. ¿Ya? También tenemos trampas de luz, ¿no? Que atraen insectos nocturnos, ¿no? Que vuelan hacia la luz, permitiendo su captura y registro. Ya está. Luego está lo que es umbrales de acción. Entonces, ¿no? Umbrales de acción son ya niveles de poblaciones de plagas o grado de infección, en este caso cuando es por enfermedad. Entonces, una vez ya alcanzados, pues indican que es necesario aplicar medidas de control. El establecimiento de umbrales que permite evitar tratamientos innecesarios cuando el daño es mínimo. Así es. Luego tenemos muestreo en campo. Entonces, se seleccionan áreas representativas del cultivo y se realiza el conteo de plagas o la evaluación de los síntomas de enfermedades en un número determinado de plantas o parcelas. Y esto da una idea de nivel de infestación o infección en todo el campo. Luego tendríamos tecnología de precisión. Para ello tenemos herramientas como drones y sensores que pueden utilizarse para identificar patrones de daños y de esta manera monitorear la salud de los cultivos de manera más eficiente en grandes extensiones. ¿Ok? Muy bien. Tenemos registro de datos, que es importantísimo en la identificación y monitoreo de plagas y enfermedades. Entonces, es fundamental, ¿no? Llevar un registro detallado de las observaciones obtenidas durante el monitoreo, donde incluye o tiene que incluir fechas, ¿no? ¿Qué fecha estamos eh, monitoreando? ¿Qué frecuencia de monitoreo? Si es semanal, mensual o interdiario, diario, qué sé yo. Ya también tiene que ir, ¿no? registrado. También la cantidad de tipo de plagas, enfermedades detectadas, también. Y fase de desarrollo de la plaga como huevos, larvas, adultos. O la enfermedad como leve, moderada, severa. ¿No es cierto? Clasificar.
También tenemos que registrar, ¿no?, ubicaciones y áreas afectadas dentro del cultivo. Pues este historial nos permite evaluar tendencias a lo largo del tiempo, lo que facilita prever posibles brotes de plagas o enfermedades y de esta manera ajustar las estrategias de manejo. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora sí veamos ya las técnicas de control biológico. Ya entonces, en- por ejemplo, aquí tenemos control biológico ¿no?, de las plagas y con entomopatógenos. ¿Ya? Un ejemplo de fotografías. Aquí, por ejemplo, tenemos en la primera fotografía, ¿no?, de plagas, de picudos, que ha sido controlado por Beauveria baciana. Aquí igual tenemos a una oruga que ha sido controlado por Bacillus thuringiensis. Aquí tenemos otro insecto, ¿ya? Que ha sido controlado por baculovirus. Y aquí tenemos lo que es gallina ciega, ¿no? ¿Cierto? Igualmente que ha sido controlado por, ¿no?, lo que es por nematos, ¿no? Por entomopatógeno, que es el nemátodo. Lo que es Heterorabitis bacteriapora. ¿Ya? Muy bien. Ok, entonces, para ello tenemos tipo de control biológico. Vamos a tener control biológico clásico, control biológico de aumento y conservación y mejora de los enemigos naturales. ¿Qué es el control biológico clásico? El control biológico clásico es la introducción de enemigos naturales en una región donde no existen de manera natural. Es especialmente útil en situaciones donde las plagas son introducidas desde otros lugares y carecen de depredadores naturales en su nuevo entorno. ¿Ya? Eso es el control biológico clásico. Luego está el control biológico de aumento, lo cual consiste en aumentar las poblaciones de enemigos naturales en un área determinado, bien sea librándolos de manera periódica, lo cual se conoce como liberación inoculativa, o en grandes cantidades para un control inmediato como liberación inundativa. Así es. Y otro tipo de control es la conservación y mejora de los enemigos naturales, ¿ya? Prácticamente pues con este tipo se busca modificar el ambiente o las prácticas de manejo para favorecer la presencia y acción de los enemigos naturales que ya existen, así es, los que ya existen en el agroecosistema. Entonces, esto puede incluir, ¿no?, evitar el uso excesivo de pesticidas que afectan, ¿no?, eh, a los organismos benéficos, o sea, a los enemigos naturales. Así es. ¿Ok? Y ahora conozcamos a los principales agentes de control biológico. Tenemos los depredadores y parasitoides, ¿ya? Y luego vamos a ver a los patógenos y los nematodos entomopatógenos. Muy bien, primero veamos a los depredadores. ¿Qué son los depredadores? Hemos hablado ya, ¿no es cierto? Ya, pero aquí vamos a detallar. Los depredadores no son organismos que consumen a sus presas, controlándolo así la población de las plagas. Entonces, no, los depredadores van a devorar, así como jarjacha. Hemos escuchado, claro que sí. No, jarjacha de los Andes, que se come cerebros, algo así. Va a depredar a otros insectos. Y en otras palabras, vamos a llamarlo que los depredadores son jarjacha, insecto que se lo come a otro insecto, plaga. Entonces, los depredadores suelen ser, ¿no?, generalistas, es decir, se alimentan de diversas especies de plagas y algunos son, por ejemplo, como crisopas, ¿ya? Crisopas, mariquitas y ácaros depredadores. Así es. Crisopas, ¿no? Mayormente sus larvas de los depredadores voraces de pulgones, trips, ácaros y otros insectos pequeños, ¿ya? Así es, o sea, las crisopas van a depredar las larvas, ¿ya? Se van a depredar pulgones, trips, ácaros y otros insectos.
Y mariquitas ya también se alimentan, ¿ya? Se alimentan de pulgones y cochinillas y de ácaros. ¿En qué estado, en qué etapa biológica? Cuando están adultos y cuando están las larvas también, ¿ya? Así es, ¿ok? Y tenemos a los ácaros depredadores. Los ácaros depredadores pues se van a alimentar de ácaros plaga, o sea que son plaga, no son ácaros depredadores, sino plaga. Entonces, estos ácaros se va a alimentar de los ácaros rojos, por ejemplo, o conocido también como aranita roja y otros insectos pequeños, ¿ya? Entonces ahí tenemos ejemplo de los depredadores. Y ahora tenemos a los parasitoides. ¿Ya? Parasitoides. Y son insectos que depositan sus huevos dentro o sobre las plagas. Entonces, las larvas de los parasitoides se desarrollan a costa del huésped, lo que lleva a su muerte. Entonces, los parasitoides suelen ser específicos para una o pocas especies de plagas. Ejemplos tenemos avispas parasitoides, ¿no? Avispas parasitoides atacan huevos de polillas, mariposas y otros insectos de la plaga. Y las larvas de las avispas pues se alimentan de los embriones dentro de los huevos. Y tenemos también las moscas taquínidas, ¿ya? Moscas taquínidas, que parasitan insectos como orugas, escarabajos y saltamontes. Así es, ¿ok? Muy bien. Ya entonces igual ya tenemos nuestro ejemplo. Y ahora conozcamos a los entomopatógenos. ¿Ya? Y los sintomopatógenos son microorganismos como bacterias, hongos, virus y nematodos que causan enfermedades en las plagas. Y estos agentes patógenos son específicos de sus hospederos y no afectan a las plantas. Tampoco afectan a los animales ni a los seres humanos. Como ejemplo tenemos a Bacillus thuringiensis, Beauveria baciana, virus sintomopatógenos. Lo que es Bacillus thuringiensis es una bacteria que produce toxinas específicas que afectan el sistema digestivo de orugas, larvas de mosquitos y escarabajos, ¿ya? Y Beauveria baciana, pues es un hongo entomopatógeno que infecta y mata insectos como saltamontes, pulgones y trips. Y el hongo, pues penetra en, ¿no? Lo que es el exoesqueleto del insecto que se desarrolla en su interior y lo mata, ¿no? Al insecto plaga. Y los virus, pues, afectan, ¿no? Y matan a insectos específicos, como los bacolovirus, que afectan principalmente a orugas. ¿Ya? Muy bien. Y los nematodos entomopatógenos, ¿qué son? ¿Qué es? Los nematodos entomopatógenos son pequeños gusanos redondos, ¿no es cierto?, que parasitan y matan insectos plaga que viven en el suelo. Lo que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto en la presentación de técnica de control biológico, ¿no? Entonces va a matar a ciertas larvas de ciertos escarabajos en mosquitos ahí tenemos, por ejemplo, los Esternelmena, los Heterorabitis, ¿ya? Avidis, que son géneros comunes utilizados en control biológico. Ahí tenemos dos especies, ¿no? O dos géneros, mejor dicho, porque no son especies. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos estrategia de implementación de este método o de esta técnica de control biológico. Primero, ¿no? La liberación inundada. O sea, lo que hemos visto en tipos. No, creo que ya hemos mencionado. Entonces, esta estrategia es una técnica que consiste en la liberación masiva de enemigos naturales, por ejemplo, mariquitas o avispas parasitoides, para reducir rápidamente las poblaciones de plagas. Y la liberación inoculativas, pues implica la liberación de una pequeña cantidad de enemigos naturales en un área para que se establezcan y reproduzcan a lo largo del tiempo. Y la conservación de enemigos naturales. ¿No? Entonces tenemos que conservar lo que ya tenemos en nuestro campo. Entonces, para favorecer la supervivencia y la reproducción de los enemigos naturales, se pueden adoptar varias medidas, como uso racional de pesticidas. ¿Cómo? Hay que evitar productos químicos que dañen a los depredadores y parasitoides. ¿Qué más? También tenemos que hacer
plantaciones de cultivos de refugio. Por lo tanto, es importante plantar vegetación alrededor o dentro de los campos que sirva como refugio y fuente de alimento para los enemigos naturales. Y otro es el manejo adecuado del hábitat de los enemigos naturales. Por lo tanto, tenemos que mantener la diversidad en el agroecosistema, promoviendo condiciones que favorezcan la presencia de los enemigos naturales. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos, ¿no? Lo que es el uso adecuado de productos fitosanitarios, ¿ya? Porque es como hemos hablado, como un principio, ¿no? Que tenemos que saber. Entonces, primero es la selección adecuada del producto, lo cual es crucial, ¿ya? Entonces es crucial seleccionar el producto fitosanitario más adecuado según el tipo de la plaga o enfermedad, como también la maleza que queremos controlar, ¿no es cierto? Para ello tenemos el diagnóstico correcto. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico correcto, ¿ya? Entonces, antes de elegir un producto químico, ¿ya? Eh, tenemos que identificar con precisión la plaga o enfermedad que está afectando al cultivo. Que de esta manera se puede seleccionar el fitosanitario más específico y eficaz. Luego está registros oficiales, ¿ya? Registros oficiales. Entonces, no tenemos que utilizar productos autorizados por los organismos regulatorios en nuestro país. En el caso de Perú, ya que mm, la mayoría tal vez somos de Perú, por ejemplo, está el SENASA, y el SENASA que regula los productos fitosanitarios permitidos. Ya está. Entonces, si un producto está certificado por SENASA, quiere decir que, ¿no es cierto? Em, Está autorizado, está bien, o sea, digamos, eh, vamos a tener menos impactos negativos en el medio ambiente, tal vez. Y luego está el espectro de acción, ¿ya? Siempre es, pues, preferible usar productos selectivos que afecten exclusivamente a la plaga o enfermedad objetivo y no a los organismos benéficos, ¿ya? Así es, ¿ok? Y ahora tenemos la dosificación correcta, que es un uso adecuado del producto también. ¿Y cómo? Primero que todo, tenemos que cumplir con las recomendaciones. ¿Y dónde están las recomendaciones, ingeniero? Pues cada producto fitosanitario tiene una dosis óptima indicada en su etiqueta, o también se conoce como panfleto o ficha técnica. Ahí está, justamente aquí tenemos un ejemplo de ficha técnica. Luego vamos a ver, ¿ya? Entonces, no tenemos que aplicar una dosis inferior que puede ser ineficaz. O sea, si no respetamos las dosis indicadas y lo aplicamos no menos como quien dice, para reducir costos, no sé, entre otras, o también para prevenir, no sé qué sé yo, lo cual va a ser ineficaz. Además, vamos a generar resistencia a insecticidas. Eso es. Mientras que una dosis ¿no? puede ser tóxica para el cultivo y el ambiente, además de incrementar los costos de producción. Ya está, imagínense. Eso es. Luego está la medición precisa. Entonces, ¿no? Tenemos que asegurarnos de utilizar instrumentos calibrados como balanzas, medidores líquidos, entre otras, ¿no? Para preparar la mezcla con la dosis exacta e indicada. Y aquí tenemos el ejemplo de la ficha técnica, por ejemplo, de lo que es el confidor, ¿ya? Confidor. Entonces, ahí va a venir la formulación, también va a venir modo de acción. En este caso, no este producto químico es de contacto estomacal e ingestión, ¿ya? Trabaja de contacto, ¿ok?
Ahí también viene el mecanismo de acción, cómo funciona, toxicidad, dice, ¿no? Moderadamente peligroso. El grupo químico también viene y las principales características de este producto, ¿ya? También viene, ¿no? Este, indicación de uso. Ya primeros auxilios, si habría antídotos, manejo integrado de plagas, ¿no? Y qué efectos tienen las abejas. Además, va a venir en la parte, ¿no? En la parte o en la siguiente página va a venir, ¿no? Porque no es una hojita nada más la ficha técnica. Comúnmente viene con tres, cuatro, cinco dependiendo. Entonces ahí también nos va a venir la indicación de dosis óptima indicada, ¿no? Para poder aplicar. Eso es. Em, Luego está la aplicación segura. Entonces, para garantizar una aplicación segura tanto para el aplicador como para el entorno, tenemos que seguir estas recomendaciones. Debemos contar con equipos adecuados. Tenemos que ver las condiciones climáticas. Tenemos que también esperar momentos adecuados y utilizar protección personal. Eso es. Equipos adecuados, ¿cómo? Pues tenemos que utilizar equipos de aplicación como mochilas de polverización, factores o drones que estén en buen estado y correctamente calibrados. Pues esto asegura una distribución uniforme del producto y evita derivadas que puedan afectar otras áreas. También no tenemos que evitar aplicar fitosanitarios en condiciones de viento fuerte, lluvia o temperaturas extremas. Y estas condiciones pueden provocar la deriva del producto o su rápida evaporación, reduciendo la efectividad del tratamiento. Además, tenemos que aplicar los productos en las horas más frescas del día, como temprano en la mañana o al final de la tarde. ¿Por qué? Pues es para evitar la rápida volatilización y minimizar el estrés en las plantas. ¿Ya? Además, el aplicador tiene que usar siempre equipos de protección personal, lo que es el EPP, ya que incluya guantes, mascarillas, gafas, botas y ropa protectora. Y esto reduce el riesgo de exposición a los productos químicos, ¿ya? Así es. ¿Qué más? También está el almacenamiento y manejo responsable, ¿ya? Almacenamiento y manejo responsable. Ya entonces, eh, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un manejo de almacenamiento seguro y una manipulación adecuada. Por lo tanto, los productos fitosanitarios deben guardarse ¿no? en un lugar exclusivo ¿no? para ellos, ¿cierto? Tiene que estar fresco el lugar, tiene que estar seco, bien ventilado y fuera del alcance de niños y animales. Además, deben estar alejados de alimentos, medicinas o productos de consumo humano o animal. Luego está la manipulación adecuada. Entonces, por ejemplo, la manipulación adecuada está en no reutilizar envases de productos fitosanitarios para otros fines y, ¿no? Lo cual puede tener un impacto negativo. Por lo tanto, tenemos que seguir las instrucciones de manejo seguro indicadas en la etiqueta. Después de su uso, los envases vacíos deben ser triple lavados, ¿ya? Tenemos que practicar el triple lavado antes de su disposición final, ¿ok? Muy bien, también está otro uso adecuado, tiene que estar en manejo de residuos, ya que el mal manejo de los residuos de fitosanitarios puede generar contaminación. Entonces, para evitarlo, tenemos que practicar el triple lavado de envases y la eliminación responsable de envases. Ya, entonces, ¿no? Los envases de productos fitosanitarios tenemos que lavarlo 3 veces después de su uso. Y el agua de lavado, ¿no? El agua de lavado que hemos utilizado en la mezcla, ¿no es cierto? Eh, ya no se tiene que botar. En todo caso, de hecho, vamos a contar siempre con una mochila o digamos, un contenedor, ¿no? Para el tractor que va
que está aplicando, ¿no? El agua que hemos lavado tenemos que utilizarla en la mezcla, en esa mezcla que estamos preparando, ¿no? Para la aplicación. De esta manera evitar que se desperdicie el producto. Además, ¿no? Después de su uso de los envases, pues los envases no deben quemarse ni desecharse en el medio ambiente. Por ejemplo, en Perú tenemos programas de recogida de envases vacíos, organizadas por SENASA y otras entidades para garantizar su disposición final segura. ¿Ya? Así es. Muy bien, ¿qué más? También tenemos rotación de productos y prevención de resistencias. ¿Ya? Entonces, el uso continuado de un mismo fitosanitario puede conducir a la resistencia de las plagas o enfermedades, haciendo ineficaz con el tiempo. Y para prevenir esto, tenemos que hacer rotación de productos y trabajar con umbrales de daño. ¿Ya? Entonces, tenemos que no alternar nuestros productos con diferentes mecanismos de acción. Ya la clasificación de los pesticidas por grupo de acción, según el código, lo que es el IRAC para insecticidas o FRAC para fungicidas. Es una herramienta útil para planificar la rotación de productos. Y también no aplicar productos de forma preventiva, sino si no se ha alcanzado un umbral de daño. ¿Por qué? Porque no está justificando el uso de fitosanitarios. ¿Ya? Esto prácticamente va a reducir el riesgo de resistencia y vamos a evitar el uso excesivo de químicos. Para eso nos sirve umbrales de daño. ¿Ya? Y está lo que es la ¿no? Compatibilidad con otros métodos de manejo integrado de plagas y enfermedades. Por lo tanto, los productos fitosanitarios deben ser utilizados como parte de un enfoque de manejo integrado de plagas y enfermedades, y no como única solución. Y el uso de técnicas complementarias como el control biológico, rotación de cultivos y prácticas culturales adecuadas, pues reduce la dependencia de químicos y mejora la sostenibilidad del sistema agrícola. ¿Ya? Así es. Y aquí tenemos, ¿no? Lo que son las prácticas culturales para la prevención. Tenemos lo que es la rotación de cultivos y diversificación. Por lo tanto, ¿no? La rotación de cultivos implica alternar diferentes tipos de plantas en una misma parcela de tierra en siglos sucesivos. Por ejemplo, tenemos aquí, puede ser frutos, ¿no? Podemos primer año frutos, luego legumbres, raíces y hojas, y así sucesivamente rotar nuestro cultivo, ¿ya? Así es. ¿Y qué beneficios vamos a obtener con la rotación de cultivos? Pues vamos a disminuir la presencia de plagas y enfermedades. Además, vamos a mejorar la salud del suelo. Vamos a controlar las malezas. Vamos a mejorar la estructura del suelo y mayor biodiversidad en el sistema agrícola. Así es. Ya son los beneficios que vamos a obtener con la rotación de cultivos y diversificación. Aquí tenemos ejemplos de rotación de cultivos. ¿Ya? Un ciclo típico de rotación puede incluir, ¿no? Primer año, cereales como maíz, trigo, cebada, que utiliza una gran cantidad de nitrógeno. O sea, primer año, podemos diversificar con cereales, no uno de ellos, cualquiera de ellos. Luego, segundo año, leguminosas como soya, frijol, alfalfa, ¿no? Que fijan nitrógeno en el suelo y mejoran su fertilidad. Tercer año, pues el cultivo de raíz como papa, zanahoria, remolacha, ¿no? Que exploran capas más profundas del suelo. Y otro también aquí de forma más, tal vez chaen o como y si trabajamos con hortalizas, frutales, entre otras, de esta manera también puede ser la rotación. Podemos trabajar con maíz, ¿no? Con tomate, zanahoria, brócoli, lechuga, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que es sandía, cebolla, betarraga, arveja. Ya, con estos productos podemos rotar también. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos la diversificación de cultivos. Y la diversificación, ¿no? Consiste en cultivar varias especies de plantas dentro de una misma parcela o en diferentes áreas de la explotación agrícola.
Tenemos métodos de diversificación, como intercalado o intersiembra, ¿no? Que se cultivan dos o más especies en la misma parcela al mismo tiempo. Ejemplo, podemos sembrar maíz intercalado con frijol, donde el frijol aporta nitrógeno al maíz y ambos se benefician de la combinación. También está la asociación de cultivo. Y este método consiste en sembrar diferentes especies que se complementan entre sí. Un ejemplo, ¿no? Un cultivo conjunto de maíz, frijol y calabaza, conocida como milpa, ¿no? Donde el maíz ofrece soporte para el frijol, mientras que la calabaza cubre el suelo ayudando a la conservación y a la reducción de malezas. Así es. ¿Qué más? Agroforestería, ¿no? Que integra árboles y arbustos con cultivos agrícolas. Y esta diversificación pues aumenta la biodiversidad y la mejora de la fertilidad del suelo a través de la materia orgánica que aportan los árboles. ¿Ya? Bien, ¿qué beneficios tiene la diversificación de cultivos? Obviamente, vamos a reducir el riesgo de plagas. También va a mejorar en el uso de los recursos. También vamos a incrementar la biodiversidad funcional y estabilidad económica. Ejemplo práctico de diversificación. eh, Tenemos el uso de cultivo de cobertura como el trébol o el centeno ¿no? Junto con un cultivo principal como el maíz. Entonces, el cultivo de cobertura va a proteger el suelo contra la erosión y va a mejorar la estructura del suelo. Además, va a fijar nitrógeno, mientras que el cultivo principal aprovecha los nutrientes. Así es, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos rotación y diversificación como parte del MIPE. Pues tanto la rotación como la diversificación de cultivos son componentes clave para el manejo integrado de plagas y enfermedades, porque rompen los siglos de las plagas y enfermedades, ¿no? Entonces las plagas suelen ¿no? especializarse en un tipo de cultivo, así es. Y al rotar, ¿no? Vamos a diversificar y se reduce ¿no? la presión sobre la especie en particular, y se dificulta que las plagas encuentren su planta huésped durante varias estaciones consecutivas. Además, ¿no? La rotación y diversificación promueve un ecosistema agrícola más equilibrado. Entonces, al combinar diferentes especies vegetales, se favorece un ambiente que soporta una mayor cantidad de enemigos naturales de las plagas. Y además, disminuyen la dependencia de insumos químicos, ya que vamos a mejorar la salud del suelo y reducir la incidencia de plagas, y se minimiza el uso de fertilizantes y pesticidas, haciendo el sistema agrícola más sostenible. Así es, ¿ok? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos terminado con nuestro curso. Ahora sí, si habría alguna consulta, duda respecto al tema que hemos tratado, adelante. A ver, Sabina, Mariela, ¿está claro el curso o tienen alguna consulta, duda? A ver, una consulta, ingeniero, el tema de los químicos, por ejemplo, un producto, ¿cuántas veces puedo utilizarlo? ¿Cuántas veces para que no cree resistencia en la plaga? Allá, este, normalmente puedes utilizar, ¿no? Una vez por campaña, un producto en específico, por decir, hablemos de Confidor. Lo Ujú, utilizas una vez. Ya lo ya. utilizas y puedes Y cambiar. Confidor el próximo por año cam- tengo que cambiar otro, no, 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 sí, ¿no? por campaña. O sea, por decir, eh, campaña es todo un año, ¿no es cierto? Sí, Entonces, en sí, esa sí. campaña, en esa campaña o en ese año, solo una vez puedes aplicar como insecticida. Mm, mm, Eh, y hay que entender de que en todo el año no solamente pues vas a aplicar una vez, no vas a aplicar solamente claro. una vez. Ujú, Entonces vas a aplicar, no sé, tal vez vas a hacer dos aplicaciones, tres aplicaciones, ujú, según tus evaluaciones, según tu monitoreo. ¿No es cierto, Sabina? exactamente. Ujú, Entonces, en esas tres aplicaciones, no, o sea, no es recomendable que tú apliques solamente con Confidor. O sea, la primera aplicación en ese año puede ser Confidor, luego ujú, cambias con otro producto,
que puede ser ya sistémico, por decir, que no sea de contacto, sino es De sistémico. contacto. Ujú. Ajá. Entonces vas ahí Ya. intercambiando con un producto sistémico, con de contacto, cosa que no vas Que no a genera tener, no vas la a, ¿no? resistencia. Correcto, no vas a generar la resistencia. Entonces, para el siguiente año normal, continúas con Confidor, así, ¿no? Haciendo una variación o rotación de productos. Normalmente, por decir, se ha trabajado, por decir, con productos de contacto y sistémico, primero se ha trabajado con sistémico. ¿Cómo es ese Ya. sistémico? Porque la planta absorbe, ¿no es cierto? Absorbe, Por ajá, decir, por hojas, mm, correcto. Entonces, por ejemplo, en la etapa de formación de follaje, ¿no? En frutales, por decir, después de la poda, se ha trabajado con productos de lo que es sistémico. ¿No? Cosa ujú. que no, o sea, no vamos a tener problemas con exportación, con residuos químicos, entre otras. Mientras que Ya, cuando ya estamos a punto de tal vez salir, ya entrando a la cosecha, ¿no? Ahí sí ya ya, tenemos que en evitar. contacto. ¿Por qué? Porque Ujú. si absorbe, o sea, va a absorber la planta, ¿no es cierto? Entonces, imagínate, vendes con residuos químicos y al Con final tu residuos, producto ya fue ya, ajá, ¿no es ujú. cierto? Eso es. ¿Está Ya. claro, Sabina, ahora? Ah, ok, sí, correcto. Buenísimo, Sabina. Buenísimo. Gracias. Bien, entonces, ya siendo 7:03 de la noche, vamos a darlo por finalizado el curso, ¿ya? Y las personas que van a solicitar la certificación, materiales de estudio, tenemos el correo de la institución y su número de celular, sirve, ¿no? Para WhatsApp y llamada. Igualmente, tienen mi correo, ¿ya? De mi persona, tienen mi correo, mi número de celular y WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas, consultas respecto al tema que hemos desarrollado. Bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenísimo, gracias a todos los participantes. Chao.